Estos dos problemas, que pertenecen al grupo 10 del libro de Geometría Analítica de Charles Lehmann, están relacionados entre sí. Es decir, la demostración del problema número 14 se utiliza para obtener el ángulo formado por dos rectas que nos están proporcionando en el problema número 15. Comenzamos con el problema número 14, donde nos piden demostrar que las dos rectas forman ángulos suplementarios al cortarse, que están dados por las fórmulas tangente igual a más menos la fracción que ahí se presenta. Mencionan fórmulas en plural porque vamos a tener dos ángulos suplementarios. Uno se va a obtener con la fracción positiva y el otro con la fracción negativa. De ahí que tengamos ese más menos. Por el tema de segmentos, vimos que la tangente de los ángulos suplementarios que forman dos segmentos al cortarse está dado por una fracción similar, es decir, más menos la fracción pendiente de la recta final menos pendiente de la recta inicial, o pendiente del segmento final menos pendiente del segmento inicial, entre 1 más el producto de las pendientes. Entonces vamos a utilizar lo que ya vimos para el tema de la recta en la forma general, que es extraer sus pendientes. Vamos a tomar la primera recta que nos están dando aquí como la final. Esta sería la recta inicial. También se puede resolver al revés. Entonces el M1 va a ser menos A' sobre B', mientras que el M2 va a ser menos A sobre B. Sustituyendo esto en la fórmula vamos a tener lo siguiente. La tangente de los ángulos suplementarios va a ser más menos la fracción pendiente de la recta final es menos A sobre B, menos la pendiente de la recta inicial, que es menos A' sobre B'. Y esto va dividido entre 1 más el producto de las pendientes, es decir, M1, que es menos A' sobre B', y M2, que es menos A sobre B. Esto que acabamos de plantear nos va a conducir a la fórmula que queremos demostrar, solo es cuestión de hacer el álgebra. Entonces vamos a tener más menos la fracción. Primero multiplicamos signos, menos por menos va a dar más. Entonces ese término que queda positivo lo escribo en primer lugar en la fracción. Cambiar el orden de los términos algebraicos no altera el resultado. Y el otro término es negativo, entonces sería menos A sobre B. Y en el denominador vamos a tener la misma situación, multiplicando menos por menos, eso dará más. Entonces vamos a tener la suma de un entero con la multiplicación de dos fracciones. El producto de esas dos fracciones ya vimos que es positivo y entonces vamos a multiplicar numerador por numerador. A' por A va a quedar A por A'. El orden de los factores no altera el producto. Y B' por B va a ser lo mismo que B'. Entonces, la fracción sigue quedando más menos y vamos a simplificar las dos fracciones que se están restando. Entonces ya sabemos que el denominador va a ser el producto de los denominadores. Entonces B' por B va a ser B', y después multiplicamos cruzado. A' por B va a quedar A'B y después A por B' va a ser AB', pero es negativo, entonces menos AB'. Y hacemos lo mismo en el denominador, sumamos un entero con una fracción. Ya sabemos que para hacer esa operación entonces nos va a quedar una fracción con el denominador, que es el que tiene el término de la fracción, y después cruzado 1 por B', quedaría B' más, y se queda el numerador de la fracción que se está sumando como el segundo término. Entonces vemos que los denominadores son ambos iguales, se van a cancelar y finalmente nos va a quedar
la fracción más menos a' b menos a b'. Y en el denominador vamos a tener b' más a', que cambiando el orden de los términos nos altera el resultado. Entonces quedaría a' más b'. Y como podemos ver, es la fórmula o las fórmulas que queremos demostrar. Ahora vamos a utilizar el resultado de esta demostración para obtener el ángulo agudo formado por las dos rectas del problema número 15. Entonces vamos a necesitar los valores de A y B. Tomamos la recta cuyos coeficientes son A, B y C como la primera, es decir, A valdría 4 y B valdría menos 9. No necesitamos el valor de C, mientras que la otra recta nos proporcionará los valores de A' y B', es decir, A' es el coeficiente de la X, tenemos un 3, y B' es el coeficiente de la Y, tenemos un 2. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, el signo más menos lo dejamos hasta el final. Vamos a ver de qué forma lo insertamos para obtener el ángulo agudo. Aquí nos piden el ángulo agudo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente como la sustitución. A' por B, es decir, 3 por menos 9. A eso le estamos restando A por B', es decir, 4 multiplicado por el B', que es 2. Todo esto va dividido entre el producto de las A's, que es 4 multiplicado por 3, sumado con el producto de las B's, que es menos 9, lo escribimos entre paréntesis, por el B', que es 2. 3 por menos 9 da menos 27 y menos 4 por 2 da menos 8. Esto va dividido entre 4 por 3, que es 12, y el menos 9 multiplicado por 2 da menos 18, de tal forma que queda 12 menos 18. Menos 27 menos 8 da menos 35, y esto va dividido entre 12 menos 18, que es menos 6. Al hacer la división de signos, menos sobre menos es más, y nos queda 35 sextos. Por lo tanto, dado que la fracción nos ha quedado positiva, ya no necesitamos introducir un signo. Bueno, en realidad estaríamos utilizando el signo positivo. Al utilizar el signo positivo, garantizamos que el ángulo tiene que ser un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados. Entonces, si la tangente del ángulo nos ha quedado 35 sextos, esto implica que el ángulo sea la tangente inversa de la fracción 35 sextos. Con una calculadora vamos a obtener que el ángulo es 80.27 grados, que expresado en grados, minutos y segundos será 80 grados y 16 minutos aproximadamente.